Gracias, Franco. Confirmar que me escuchan bien, que me pueden escuchar. Perfecto, pues gracias por estar bien. aquí. Gracias por estar aquí y por regalarnos un pedacito de su tarde del día de hoy. La idea es que tengamos una conversación profunda y abierta alrededor de este tema que, pues bueno, se ha modificado muchísimo en los últimos años. Y para dar un poquito de contexto, es importante hablar de que hasta antes de la pandemia probablemente, ¿no? Un poquito antes, veníamos teniendo una conversación fuerte en el entorno de marketing sobre el impacto que iba a tener la transformación digital en la forma en la que hacemos las cosas. Sin embargo, posterior a la pandemia, pues eso se aceleró y se aceleró de manera exponencial. Y cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, pues nos cambiaron todas las preguntas. Y vamos hacia una era en la que vamos caminando exponencialmente a tener diferentes tipos de canales personalizados para las personas. Estamos en un momento donde varias generaciones, ¿no? Desde baby boomers hasta generación Z, estamos conviviendo en el entorno laboral. Generaciones que tienen necesidades distintas, visiones del éxito distintas, visiones de cómo funciona el trabajo distintas. Y bueno, pues estamos en medio, no quisiera llamarlo de una crisis porque siempre tengo una visión positiva, más bien de una oportunidad muy grande de redefinir qué es lo que va a ser el marketing en los próximos 10 o 15 años. Entonces me da mucho gusto tener a este panel de expertas y expertos en el tema, sobre todo porque pues nadie puede ser experto en algo que cambia todos los días, pero tengo aquí un montón de gente que es estudiosa de esta situación y que todos los días se enfrenta al problema. Así que, pues quiero empezar a platicar contigo, mi querida Cristina, porque quisiera que empezáramos este panel hablando sobre los retos y las tendencias del marketing para adaptarse no solamente a la generación Z, que es la que ahora parece la generación de oro, ¿no? Por la que viene creciendo, sino pues las generaciones que vienen atrás, porque también las generaciones después de la generación Z son consumidores en los que nos tenemos que posicionar y tenemos que hacer que nuestras marcas estén cerca. Entonces, ¿cómo es que desde Nowports, que además es una compañía que se enfoca mucho más en el B2B, están pensando en estos cambios? Excelente. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias, Jorge, por la intro. Primero que nada voy a hablar de retos y tendencias en la mercadotecnia y quiero empezar con 5 puntos clave. Yo creo primero que nada la inteligencia artificial. Ahorita es un boom para la creación de contenidos, que también es una tendencia y más que nada debe ser lo más creativo posible ahí. O sea, ¿cómo vas a comunicar tu marca? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ahí eso es clave para que entiendan más que nada el consumidor qué es lo que están haciendo. La inteligencia artificial ahorita nos está ayudando mucho en todos los contenidos, en crear incluso imágenes, hasta puedes crear pósters, videos con tu propia voz. Entonces, utilizar mucho la inteligencia artificial, hay que estar adaptándonos y estar pendiente de todas estas tendencias. Sin embargo, quiero mencionar que la intervención humana sigue siendo muy importante. No es un copy-paste. Y más que nada ahorita que no está desarrollada al 100. Otra tendencia es el marketing en smartphones, social media, WhatsApp. O sea, ¿cuántas veces no entramos a una red social y ya ni siquiera tienes que ir a la web? Te sale un anuncio y al picarle next ya te manda directo o al WhatsApp de la tienda o al link para comprar el producto o para atender ese servicio. Entonces, estar muy presente en los smartphones. Ahorita todos tienen uno, tenemos acceso a todas las redes y la verdad nos están escuchando. Entonces, te va a aparecer exactamente lo que estás buscando y la experiencia de compra, pues como lo mencioné, cada vez es más sencilla y fluida. Otro punto de tendencia es la personalización con el apoyo de datos. Esto mejora mucho la experiencia con el usuario y permite conectar con ellos, que es lo más importante. Puede ser un anuncio, en un email, en aplicaciones o en algún servicio. Obviamente resolviendo las necesidades de cada uno, ¿verdad? Y esto cada vez es más fácil con las plataformas que tenemos. Puedes utilizar incluso la inteligencia artificial ahí, como lo mencioné también al principio. Y puede ser desde social listening hasta preguntarle directamente al usuario. Y también quiero mencionar aquí que hay que conocer las limitaciones legales de cada región. Un ejemplo que les doy es que en Europa hay más regulaciones que en México, donde los usuarios deben de consentir mucho el uso de las cookies
con más detalle. Entonces, siempre conocer esto antes de la personalización. Otro punto también es la creación de contenidos que mencioné al principio. Sean muy creativos, evitemos mucho tecnicismos, que todos puedan entender su marca. Y aquí entra mucho como la Gen Z y otras generaciones, que haz de cuenta que les estás vendiendo a todos, o sea, no a uno en específico, y más que nada esto te va a permitir llegar a más audiencia. Y un reto, sin duda, es la importancia de las métricas para la toma de decisiones. Aprovecha toda la información pública que existe, Big Data, y presentarla de una manera más interesante y útil. Algo que utilizamos mucho en Upwork es que el 95% de las cosas que tenemos alrededor vienen desde un contenedor. Entonces, es como porcentaje súper importante que no muchas personas lo tienen en mente, y quieras o no, ese mensaje te atrapa. También pasando a cómo venderle a la generación Z. Aquí ya me quiero un poquito más rapidito para dejarle más espacios a los demás, pero es el social media, que ahí se encuentra más que nada Instagram y TikTok. Los creadores de contenido, que son las influencers. Yo creo que en este punto es más que nada por los reviews. O sea, nos interesa mucho saber qué hay detrás de, qué estás sintiendo al adquirir ese producto y por qué te está beneficiando, por qué lo debo de comprar. Y en esto funcionan mucho los microinfluencers. Entre menos followers se sienten más reales, como el boca en boca. Y también, obviamente, a hablar de temas que ahorita están muy en tendencia, que es el wellness y la tecnología. Obviamente, todo esto también podemos meterle la personalización en productos. Excelente, Cristi. Pues sí, la verdad es que tocas un tema muy importante, holísticamente hablando, porque hay diferentes puntos que estás mencionando que se juntan en este tema de retos y tendencias para hablar con las nuevas generaciones y la mercadotecnia el día de hoy. Ahora quisiera pasarle la palabra a Aldo, porque pues naturalmente en Grupo Salinas tienen además múltiples líneas de negocio, múltiples clientes, ¿no? Es muy amplia en realidad la variedad desde educación hasta entretenimiento que tiene el grupo. Y me encantaría preguntarte, Aldo, ¿cómo es que en esta era ustedes están buscando venderle a clientes cada vez más exigentes? ¿Y qué plataformas están utilizando para conectar con toda esta variedad de edades, niveles socioeconómicos? Cuéntanos un poco de cuál es esa realidad. Y pues igual, mucho gusto aquí compartiendo el panel con todos mis colegas también expertos, especialistas en estos temas, y sin duda cada uno de los puntos de vista enriquece. Y también mucho gusto de participar con el público, este foro de ustedes. Viene por ahí un tema de preguntas, entonces ahí estaremos interactuando. Sí, como mencionas, el reto, pues es a nivel data, ¿no? Estamos justo en la cuarta revolución industrial, justo son los datos, digo, no estoy diciendo hay nada nuevo, y el reto de esta data es primero recopilarla, ¿no? Luego estructurarla y luego tenerla accionable para los distintos fines que se tengan, ¿no? Normalmente siempre hablamos de fines comerciales, pero cuando hablamos del cliente, pues engloba una experiencia holística en todos los aspectos, ¿no? Y no solo estarnos comunicando con ellos para ofertas, sino también para tener una relación y entender un poco más cuáles son sus necesidades y cómo empatiza con la marca. Respondiendo a tu pregunta, Jorge, y abordándola, como dice, en el grupo hay pues múltiples líneas de negocio en diferentes industrias, etc. Y aquí justo el reto es centralizar toda esa información, o lo que hacemos es centralizar toda esa data para saber que ese cliente realmente está en el banco, si está en la aseguradora, si está en la parte de casa de bolsa, si está en otra línea de negocio, y conocer pues cómo es el comportamiento de este cliente pues con el grupo en una visión 360. Entonces, esto va muy de la mano a lo que mencionaba, es recopilar la información, pero para darle un sentido de cliente y conocer cómo se ve el cliente, en este caso dentro de todo el grupo, ¿no? ¿Cómo podemos venderle a clientes cada mes exigentes? Pues esto es un reto, ¿no? Me parece que todos estamos bombardeados por información. Entonces ahí yo siempre veo que es un equilibrio, ¿no? Y en los retos que tenemos acá en la organización es, sí tenemos que estar
pero tampoco hay que ser tan invasivos, ¿no? Entonces, en el grupo cuidamos mucho esa parte de saturación para pues, no tener una mala experiencia de los clientes. Entonces, en este mismo contexto hay que ser muy claro y puntual sobre qué le queremos ofertar, comunicar con base en esta propuesta de valor, añadido a la experiencia del cliente y lo que, pues por ahí, no sé si he escuchado en algunas conferencias, no he estado en todas, el concepto de frictionless, ¿no? Un tema sin fricción. Esto es bien importante en la área digital porque puede ser que te comuniques de manera eficiente, puede ser que tengas un producto bueno, pero si al momento de cerrar la venta, ya sea en un canal digital o físico, hay fricción, pues ahí le tumbas pues todo el journey al cliente y generar pues una mala experiencia y también no va a cerrar al final la acción o lo que tú quieres que haga con la empresa. Entonces, esto tiene que ser bien consistente en todos los puntos, como mencionaba, sin saturarlo y a las audiencias target, ¿no? Entonces, justo lo que nos permite toda esta data es ir a los targets adecuados para pues estar apuntando con rifle justo a los perfiles que son más ad hoc al producto, a la oferta y al momento que queremos comunicar. Y la última parte, los journeys, pues se tiene que buscar automatizarlos en un tema omnicanal, que sí ya se mencionó en varias conferencias. Y pues ahí existen distintas herramientas, ¿no? Aprovechar también el espacio que tenemos aquí. Información centralizada, ya sea que tengas un data lake o alguna estructura de datos, pero que siempre la información del cliente esté centralizada para que en ese lugar central la puedas analizar, explotar y tomar acción, como mencionaba. Están los CRMs, está el CDP, que está muy en boga, este concepto de CDP, llevará unos 4 o 5 años, pues justo las herramientas que te permiten centralizar la información del cliente para, como mencionaba, analizarla y después poder tomar una acción muy rápida. Las herramientas de personalización, como lo mencionaba por ahí Cintia, ¿no? Que te permiten personalizar oferta, contenidos. Las conexiones vía APIs, microservicios o a través de un bus son súper relevantes. Todos los motores de reglas y luego tener todos los canales de comunicación conectados al ecosistema para poder dar continuidad a estos journeys y comunicación con el cliente. El camino que marcas, mi querido Aldo, es importante porque está basado, como dices tú, en la data, ¿no? En toda la capacidad que tenemos de parametrizar, de medir esa data y de procesar esa data. Pero habiendo tantos usuarios y tantas experiencias, se necesita una capacidad de cómputo pues, superior a la que hemos utilizado toda la vida hasta hoy, ¿no? Y en los últimos 2 años, veo ahí que Vania sonríe y levanta las cejas porque sabe que voy directo hacia allá, pero porque también Cristina lo dijo al inicio, ¿no? En los últimos 2 años hemos visto crecer exponencialmente el uso de un concepto que llamamos inteligencia artificial. Y parece ser que es como la siguiente gran frontera. ¿Cómo es que la inteligencia artificial se está aplicando en el marketing, mi querida Vania? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y claro que es un tema, como bien lo dijo Cristina, de tendencia y que hoy que más que nunca tenemos que aprovechar desde el lado de marketing, ¿no? Yo les diría que hoy es un concepto que ya es una realidad que podemos hacer uso y que tenemos que hacer uso, ¿no? Sin embargo, como bien lo dijo y refuerzo el mensaje de Cristina, esto tiene que ser usado por humanos. Es decir, tenemos que adaptarlo a nuestras necesidades, a nuestro producto, a nuestros consumidores. Entonces, es una realidad que nos hace ser más productivos, más eficientes, pero hoy es una realidad donde tenemos plataformas que es desde convertir texto, desde crear imágenes y que nos permite a los que a lo mejor somos más un tema estadístico de análisis, bueno, nos permite ser un poco más creativos o viceversa, ¿no? No soy a lo mejor el mejor en temas de contenidos, pero bueno, lo puedo crear ya con un texto, con ideas. Entonces, hoy es una realidad, hoy es un hecho que tenemos que usar AI con ciertas plataformas. También yo les diría y que no menos importante es, y lo acaban de decir, lo mencionaron los tres y yo lo refuerzo, el tema de los datos y el uso de la inteligencia artificial con los datos. Les voy a dar una frase que dice mi director general: los datos son el nuevo petróleo del mundo, ¿no? Y hoy con la nueva era digital,
lo que tenemos que hacer es aprovechar toda la data que tenemos de manera digital, que antes de la pandemia todavía estábamos muy temerosos en el camino a compro en línea, ¿no? Y sobre todo en la variedad de generaciones que tenemos hoy, ¿no? Que dependiendo de la industria en la que estemos, pero cuando cubres, en mi caso, que aunque voy B2B, pues tengo de todas las generaciones, ¿no? Y yo tengo que llegar a un usuario final, me encuentro con aquellos que son más temerosos todavía en realizar transacciones financieras con una aplicación, pero todos nos tuvimos que adaptar, compramos en línea. Toda esa información se vuelven datos para nosotros. Entonces, uno es esa generación de datos que bien lo decía Aldo, que tenemos que tener un proceso. Esto es un proceso, el cómo se generan los datos, cómo les doy una estructura y sobre todo, muy importante, cómo los uso para identificar a los nuevos usuarios, las nuevas tendencias del consumidor, un análisis más a medida de mis clientes y los puedo explotar en el sentido de puedo hacer un marketing personalizado o puedo mejorar ciertos productos y servicios que van de la mano con la inteligencia artificial. También hablar de inteligencia artificial implica el uso de estos datos con servicios como hoy un CRM puede ser usado por una persona en la India que usando el AI le puede hacer una traducción perfecta de cuando yo recibo una llamada de un cliente del que no soy un experto y además no entiendo el idioma. Hoy el AI te permite mejorar o tener ese tipo de servicios en un CRM contratado en la India o donde sea, o cuando no eres un experto, pero que se tiene que ser, como bien dijimos, adaptado a la necesidad y al servicio que estamos ofreciendo. Entonces, yo les diría, hoy no es una frontera, hoy es una realidad y tenemos que aprender y saber usarlo y adaptarlo a las necesidades que tengamos de cada uno de nuestros clientes, sin dejar a un lado definitivamente los datos, el nuevo petróleo del mundo. Increíble frase, el nuevo petróleo del mundo, porque definitivamente ahí estamos, ¿no? Estamos en un momento donde para hacer el trabajo que queremos hacer, que es acercarnos a las audiencias y comunicarnos con ellas, no solamente tenemos que factorizar que su vida se vive a través de múltiples pantallas, ¿no? De múltiples pantallas, y en esas múltiples pantallas, pues también nuestra atención se va dispersando muchísimo, porque antes, pues no sé, voy a sonar un poco viejo, pero es importante voltear a ver hacia atrás, y no es tan hacia atrás, ¿no? Hace 20 años, por lo menos, los medios en los que una marca podía llegar a la gente eran limitados, y el inventario disponible de esos medios también era muy limitado, ¿no? Es como, pues hay 10 minutos de anuncios en el programa del teacher, y ahí se acaba. Quien lo paga y ese tiene el alcance. Sin embargo, ahora, pues teniendo un inventario ilimitado en plataformas como Instagram, como Facebook, como Google, pues es muy importante aprender a segmentar. Es lo que entiendo que dicen los tres, ¿no? Aprender a identificar a quién le estás hablando y porque tienes la posibilidad de llegar directamente a esa persona. Entonces la creatividad se vuelve muy importante. Vania, ¿querías decir algo? Y nada más complementar también con lo que estás mencionando, creo que justo esta nueva era digital disponibiliza a todos nuestros consumidores, lo acabas de decir muy bien, y también de la mano la tecnología se ha adaptado a eso. Tú decías que también necesitábamos una gran infraestructura para el tema de los datos. Tampoco es necesario, es decir, hoy la tecnología, ¿no? También se ha adaptado a que podamos hacer uso de los datos de acuerdo a tu necesidad. Entonces, aquí nada más, ¿no? Y como buenos mercadólogos que también vendemos, decirles que hoy habemos empresas como Microsoft que también se adaptan a esa necesidad de que no tenga que costar más el poder hacer el uso de los datos. Nada más hay que tener una estrategia muy bien definida. Aldo habló de eso, pero para que podamos hacer uso de la tecnología y de los datos. Gracias. Me encanta, Vania, sí es cierto, tienes toda la razón. Además, es mucho más accesible que nunca esa tecnología para personas desde pequeñas y medianos negocios hasta grandes corporativos, startups como Nowports o grandes corporativos como Grupo Salinas pueden sacarle ventaja. Y tenemos un poquito de tiempo en este bloque todavía, entonces me encantaría regresarles la palabra también a Cris y a Aldo. Hablando de este tema de inteligencia artificial que es tan apasionante ahora, me gustaría preguntarles si existe algún proyecto estratégico o algo que ustedes estén explorando alrededor de la inteligencia artificial
enfocada a sus decisiones de marketing. Y hago la pregunta con el disclaimer, como lo dije hace ratito, que todos estamos aprendiendo, ¿no? Que es tan nuevo que es muy difícil decir como, claro, esta empresa ya es una experta en el uso de inteligencia artificial todos estamos desarrollando ese capability, pero es interesante escuchar de personas que están en la primera línea de desarrollo, qué es lo que están olfateando en este momento que les puede ayudar en la inteligencia artificial. Si quieres, empiezo contigo, Cristi. Excelente, muchísimas gracias, Jorge. Algo que estamos haciendo ahorita en Nowports es medir la eficiencia con inteligencia artificial para crear mucho más contenido, que es algo súper importante en el B2B. Y algo que logramos medir es que la persona de contenido que se tardaba alrededor de 2 días en generar un contenido largo, con inteligencia artificial tardó 2 horas. Entonces, toda esa eficiencia la estamos midiendo. Claramente, ese contenido ella lo tiene que revisar, porque como les digo, no es una herramienta que ahorita está al 100. Necesitamos mucho de la humanidad como para utilizarla, pero sí estamos midiendo esa eficiencia y estamos logrando ver cómo podemos generar más con lo que ya tenemos. Entonces, yo primero me voy por eficiencia y lo vamos a estar explorando un poquito más, generar branding ahí con la inteligencia artificial, que me emociona mucho eso. Increíble. Y creo que, a ver, hay muchas visiones, nomás para reaccionar a eso, hay muchas visiones fatalistas sobre la inteligencia artificial alrededor de lo que tú estás diciendo, ¿no? Oye, pues si lo hacía en 2 días y ahora lo hacen 2 horas, va a haber menos diseñadores, se van a perder trabajos. Pero lo que la gente no factoriza a veces cuando tiene esa visión, desde mi punto de vista, es que también se necesita el cuádruple de contenido que se necesitaba antes, ¿no? El algoritmo te pide que hagas el cuádruple o quíntuple de contenido. Entonces, por eso también es importante eficientar. Por eso una persona no puede tardarse 2 días en un contenido, tiene que encontrar cómo tardarse 2 horas, porque no tiene que hacer 1 a la semana, tiene que hacer 5 al día. Y eso lo vuelve exponencial. Y por eso necesitamos estas herramientas para poder hacer más. Yo siempre lo he visto de esa forma. Aldo, cuéntanos, ¿qué piensas? ¿Y qué proyectos pues, tienen por ahí? Pues coincido ya ahí para complementar y un poco en línea de lo que mencionabas al último. Hay mucho como escepticismo antes de entrar a la parte de los casos que se detonan mucho a modelos y eventos tiempo real, que es lo que buscamos, experiencias en la app, etc. y la comunicación, ¿no? Pero justo ahí, y ahí tomando pues bibliografía, ¿no? Sobre todo de Kotler y en este libro de Marketing 5.0, menciona esta simbiosis entre tecnología y humanidad, ¿no? Entonces, no necesariamente que no se excluyen, sino cómo cada una aporta y se complementa para una propuesta de valor mejor para la humanidad como tal. Entonces, menciona ahí lo que las herramientas como inteligencia artificial, las máquinas, la data, es muy bueno, es para la parte de knowledge, para la parte de information y para la parte de data. Todas estas tecnologías te permiten procesar mucho más información de la que puede un humano, ¿no? Y ese debe ser el foco. Pero ¿para qué es mejor el ser humano? Es para los insights, la sabiduría y también la parte de quitar el ruido, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se implementan estas herramientas porque hay mucho ruido, generan errores, etc. Y ahí la parte del insight humano, esto que menciono, knowledge, la parte de hallazgos, pues es lo que te diferencia y se complementa con lo que puede hacer mejor una máquina, ¿no? En cuanto a los proyectos, pues muchos de los modelos se hacen ya en inteligencia artificial, viendo temas ahí como de prevención de fuga de clientes, sobre todo mucho tema de fraudes, que por ahí también Nivel Solución, unos colegas acá en el grupo, ¿no? Ganaron inclusive un premio usando la inteligencia artificial. Y también eventos tiempo real, ¿no? Que no solo es la inteligencia artificial, sino lo que te permite las nuevas tecnologías, y eso tenemos mucho de llega un cliente en la sucursal y le mandamos un mensaje para que pase con el asesor porque tiene una oferta, ¿no? Entonces, no solo van hacia la parte de modelos o análisis predictivos, sino las nuevas tecnologías te permiten identificar a un cliente que está en tu sucursal o en algún punto de venta o navegando en el e-commerce, ya sea por Internet of Things o con las cookies digitales, etc., y permites entregar un mensaje en el momento adecuado y en tiempo real, ¿no? Entonces, es mucho de los casos de uso que hacemos acá en el grupo. Excelente, mi querido Aldo. Pues estamos escuchando de nuestros panelistas hasta ahorita
esa importancia, y recapitulo, el manejo de la data, la capacidad de procesarla, de utilizar las tecnologías que estamos teniendo hoy de inteligencia artificial para crear más, para llegar más lejos, y la necesidad de utilizar esa data para obtener insights y hacer estrategias segmentadas y omnicanales. Entonces quiero entrar ahí, ¿no? Quiero que hablemos un poco de cómo hoy en día también, lo estábamos mencionando brevemente, los canales con los que podemos alcanzar a nuestros públicos objetivos se han multiplicado. Y entonces tenemos puntos de contacto muy amplios. Aldo, quiero quedarme contigo y seguir escuchando porque estabas tocando puntos muy valiosos. ¿Qué estrategias de multicanalidad, omnicanalidad están viviendo hoy en día o están apuntando hoy en día? Y sobre todo, creo que una pregunta que todos tenemos siempre es cómo están midiendo el éxito, ¿no? ¿Cómo saber que están funcionando, sobre todo cuando son esfuerzos de mediano o largo plazo? Sí, también es súper buen punto, ¿no? Lo que te permite, pues, distintos canales, ¿no? Y hablamos canales, normalmente es físicos y lo que son los digitales, unos en cuanto a punto de venta, pero hablando de esta parte de marketing, pienso que el approach son los canales de comunicación. Entonces, yendo un poco a las veces lo que es la definición y luego ya entrando a cómo lo manejamos acá en el grupo, inclusive cómo también lo medimos, pues la multicanalidad es que tú empieces a habilitar distintos canales y empiezas a tener esta comunicación con los clientes, ya sea por email, por SMS, por WhatsApp, si tienes una app, a través de la app, los famosos push notifications, las mismas redes sociales y también si tienes interacción en los puntos de venta, ¿no? Entonces, la multicanalidad implica que se habiliten estos canales de comunicación y se haga esa entrega, pero en donde no necesariamente esa comunicación es consistente ni se habla un canal con el otro, ¿no? Entonces, eso es la multicanalidad implica habilitarlos para la comunicación, pero no necesariamente que estén interconectados. La omnicanalidad se implica de en cuanto tú habilitas un canal, este canal quede conectado con el otro para tener una comunicación consistente con los clientes pues, en los diferentes puntos de contacto que se tienen. Ojo, no solo canales de comunicación, sino inclusive un contact center o inclusive pues alguna actividad en piso. Entonces, eso engloba la omnicanalidad. Ahora, ¿cómo hacemos esas estrategias? Pues la verdad es que sí tenemos múltiples canales habilitados para comunicación con el cliente, pero aquí lo rico en cada producto, cada negocio es que no necesariamente un canal o el mix de canales para lograr una conversión es el mismo en uno para otro. Entonces se habilitan, se empieza la comunicación con el cliente y cada una de las unidades o productos que medimos va teniendo un mix de canales óptimo. Es decir, a lo mejor en algún tipo de segmento producto, con que mandes un email o un push es suficiente. En otros les gusta más la interacción por WhatsApp, en otros se quedan mucho en email, en otros es email más el ATL nada más. Entonces, la realidad es que ahí lo que hemos aprendido es que dependiendo del sector de industria que estamos hablando, de la unidad de negocio y del producto, hay un mix de canales óptimo. ¿Qué se recomienda? Pues empezar a testearlos y cada uno te va a ir dando diferentes insights. Lo que sí vemos es que a mayor número de canales, la conversión es mayor, pero también ahí tenemos una restricción, la inversión no es infinita. Entonces hay que saber cómo se distribuye esa inversión, dado el canal óptimo que te está dando una unidad como tal, como insight, pero también el cliente, ¿no? Normalmente el cliente siempre tiene un canal preferido, y eso sí lo puedes ir guardando en tus herramientas como pues, la CDP o el mismo CRM. ¿Cómo lo medimos? Es igual de importante la parte de data, como decía, recolección, accionar, y la medición es otro pilar básico en nuestro ecosistema. Entonces ahí hay todas las acciones que tenemos, siempre se crean grupos de control, metodologías muy exhaustivas de grupos de control para que el grupo de control se comporte, o sea, tenga las mismas variables, mucho tema de estadística, temas de heterocedasticidad, todos los temas de varianzas, etc. Y mide siempre versus un grupo de control, y normalmente el delta versus ese grupo de control es lo que te dice y se puede atribuir a una campaña, uniéndolo al mix de canales óptimo y a la inversión que te va dejando, ¿no? Este ROI de campaña. Entonces, normalmente como medimos los esfuerzos acá en comunicación dirigida.
Excelente, Aldo. Pues justo que para que Grupo Salinas diga que no hay presupuesto que alcance, quiere decir que no hay presupuesto que alcance, en realidad. No hay infinitos. Y es con lo que lidiamos todo el tiempo las personas que hacemos marketing, ¿no? Necesitamos encontrar cuál es la eficiencia o la optimización ideal de los pesos que metemos y cómo generamos ese retorno de inversión. Una de las grandes dudas que siempre existe son estos modelos de atribución, sobre todo cuando se gasta dinero o se invierte dinero, porque a mí me gusta siempre verlo como una inversión, en posicionamiento de marca y en ATL y en espacios más grandes, porque son más difíciles de traquear o de medir que en los entornos digitales. Entonces, me gustaría preguntarte, Vania, ¿qué tendencias ves en el futuro del marketing y cómo estamos intentando o logrando digitalizar esos puntos de contacto que parecen indigitalizables todavía para poder hacer esa atribución o esa medición de éxito cuando incrementamos los presupuestos y vamos a pautar en una televisión o en un out of home? Y la verdad es que qué importante, como lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, siempre se va a cuestionar el retorno de inversión que estamos teniendo justo en ese tipo de actividades. Yo te diría como temas de tendencia, definitivamente lo platicamos, y es el tema de la inteligencia artificial en muchos sentidos, ¿no? Un tema de eficiencia, incluso con el ejemplo que ponían, es la inteligencia artificial, aunque nos va a hacer más productivos, eso no significa que vamos a requerir menos gente, sino que nos va a dar la oportunidad de poder hacer más cosas. Ya lo pusieron con el ejemplo de ahora necesitamos más, pero pensemos que a lo mejor alguien del equipo que sea muy senior, que está teniendo que redactar contenido, que no es menos importante, pero a lo mejor lo podemos tener haciendo estadísticas o análisis de cuál va a ser la nueva estrategia, si está funcionando una campaña o no. Es decir, la mirada que tenemos que tener es que vamos a poder ser más productivos y tener otra visión de negocio. No pensemos que vamos a necesitar menos gente, vamos a poder hacer más cosas, ¿no? Entonces yo les diría, la inteligencia artificial nos va a servir en muchas cosas, en creación de nuevos contenidos, imágenes, empoderarnos más en temas creativos, pero también en un tema de productividad de los empleados, ¿no? Lo decía también Cristina, que justo para eso lo están usando, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser más productivo con un tema del contenido? Y así les puedo decir muchos ejemplos. Uno de los lanzamientos que tiene Microsoft de inteligencia artificial que se llama Copilot, lo que está buscando es que las organizaciones se vuelvan más productivas, que a lo mejor si no puede entrar a una junta, no tenga que reunirse de nuevo con una persona, sino pueda tener un tema de resumen y puede identificar si lo mencionaron, si tiene tareas pendientes. Entonces, démosle otra vista y la oportunidad a la inteligencia artificial de que nos ayude a hacer más cosas y a ser más productivos. Entonces, cerrando con ese capítulo del tema de la inteligencia artificial, que me parece que va a ser la tendencia en los próximos años y que va a ir evolucionando. El segundo, me parece que tiene que ser también definitivamente ahora el concepto de MarTech. Si lo han escuchado, es el tema y la conjunción del marketing con la tecnología, que hoy no podemos pensar en un marketing sin que sea medido, ¿no? Cualquier cosa que no es medida no se puede mejorar porque no sabemos cuáles fueron los resultados, qué funcionó, qué no funcionó, y la tecnología es un aliado perfecto para ayudarnos a esta medición. Y hoy en día tenemos muchas herramientas. Yo les puedo decir que en mi caso y en el tema de B2B, el hecho de la digitalización me ha permitido más poder tener esa medición, poder tener un mejor engagement con mis clientes y medirme no en base a si tengo 50 asistentes en un evento versus 10, sino los clientes que asistieron a un evento, que recibieron un email, que participaron en un webinar, que además descargaron un white paper, tienen un engagement con un producto. Entonces, en mi caso, y así como seguramente muchos de mis colegas, nos permite tener una mejor medición de qué sí está funcionando, qué no, y sobre todo, muy importante, el nivel de engagement que yo tengo con mis clientes. Y para esto hay todo tipo de herramientas de medición alineada con las estrategias de marketing. Y que también me permite, además de saber qué funciona, hoy creo que el área de marketing ya dejó de ser un área de soporte y la parte bonita de los eventos y entonces hacer la publicidad que sigue siendo súper linda, pero ya es un área
que tiene impacto en el negocio y que se le exige un retorno de inversión. Entonces ya no nos podemos dar el lujo de decir, nada más tengo branding, ¿no? Que no deja de ser importante, creo que siempre creemos que va a ser importante, pero todo ya tiene que generar un retorno de inversión y que tenemos que buscar la forma de manera cualitativa o cuantitativa que tenga un retorno y que podamos mostrar los resultados. Entonces, yo les diría que el uso de la tecnología, la tendencia del MarTech es otra de los futuros, ya está comenzando, se está usando cada vez más, pero en las tendencias de marketing. Completamente. Creo que el tema también que nos pone un reto, y escuchándolos a los dos poner sobre la mesa estas ideas, es que el desarrollo de la marca, de la identidad de la marca, de la personalidad de la marca, de cómo la marca se comunica con sus consumidores, entendiendo que sabe perfectamente quiénes son, que tiene data de qué les gustan, ¿no? De frecuencias de consumo, de hábitos, pues todo eso se convierte en un insumo para construir una marca que genere la fidelidad que estamos buscando, no ahorita, porque también podemos, con toda la data y con todos los mecanismos digitales que tenemos en el Internet hoy en día, en el marketing digital, llamémosle así, es muy fácil caer también del otro lado, en el performancismo eterno, ¿no? Es puro performance, puro performance, puro performance, pura venta, puro ROI, nunca identifico cómo generar la marca. ¿Y qué pasa? Que en cuanto tú apagas la inversión, pues no tienes ventas, porque tus ventas funcionan a partir de que siempre estuviste haciendo performance y performance. Entonces, sé que Chris tiene una perspectiva interesante, porque además, Chris, tienes una marca, como bien decías, B2B, en una industria que además es bien tradicional, ¿no? Estamos hablando de importaciones, exportaciones, logística, distribución. ¿Cómo es que están pensando como Nowports en el concepto de construir una marca a partir de todo esto que estamos platicando? Excelente, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, más que nada, nosotros lo mencionamos aquí como convertir lo aburrido en algo sexy, que mucha gente de las personas piensan como que, ay, logística, qué aburrido. Y nosotros lo hacemos más que nada siendo muy transparentes. O sea, que vean el lado humano de trabajar en la logística. Y esto lo representamos mucho con la cultura del equipo. Si te metes a alguna de nuestras redes sociales, puedes ver quién está trabajando todos los días, cómo nos llevamos, qué eventos internos existen, etcétera. Y a la gente le gusta, o sea, la verdad hemos recibido muy buena respuesta de esto y estar presente en todas las redes sociales. O sea, yo creo que LinkedIn se va a convertir mucho más que en una red de negocios, la verdad. Aprovechar las tendencias como los Reels, tener un contenido friendly, un branding atractivo y evitar palabras técnicas. En la logística existen muchísimas, pero que todo vea más amigable. Un ejemplo que me encanta dar también es como las finanzas. Sabes que finanzas como que, ay, pero cada vez hay más contenido accesible para ahorrar, para entender mejor sistemas financieros y nos atrae. O sea, yo los veo y me quedo picada y que estén todavía bonitos y que sean fácil de entender, te llama la atención y hace que conectes con el propósito de la empresa. Entonces también el crear historia, la verdad que Nowports tiene una historia muy bonita y nos encargamos en que todos la escuchen, que vean por qué nació la idea. Con esto conectas demasiado con los valores, con las emociones del usuario y tratamos de ver cómo Nowports no hace soluciones logísticas, sino que busca impulsar la economía de mercados. O sea, vamos mucho más allá. Todo esto de mercados emergentes con los productos que tenemos, ¿verdad? Además de usar data interesante, ¿cuántos correos necesitas para hacer un movimiento? Son demasiados, como 120. Nosotros ahorramos más del 60%. Ese es un ejemplo que es muy atractivo y quiero también complementarlo con lo que mencionó Vania, que aún así, o sea, tratando de crear Nowports como el lado sexy, que es mucho brand awareness, posicionamiento, etcétera, siempre estamos presentes en todo lo de la inversión. Y así estamos teniendo como entrada orgánica y pagada, que es lo más interesante. O sea, nunca nos quedamos sin como esos prospectos que queremos voltear a ver, ¿me explico? Y también quiero mencionar que esto ha sido un trabajo de años. O sea,
créeme que al principio no te van a voltear a ver como lo están haciendo actualmente. El estar presente en PR también, en podcast, en eventos, como siento que estamos en todo lo offline y lo online. Si bien mi mercado está más en lo offline, o sea, yo me voy por lo tradicional, las personas son mayores como en esas posiciones, pero oye, yo quiero traer a otras generaciones que también se involucren en la logística. Entonces, estar presente en lo online, hacemos una fusión padrísima y creo que explotamos mucho más creatividad en ella. Entonces, yo lo veo más por ese lado. Me encanta, Cris, y creo que ese es uno de los retos más grandes que normalmente existen y como dices, desde mi punto de vista y como reconocimiento a lo que están haciendo, porque conozco Nowport, sí lo he visto, me parece que es una de las compañías que está logrando literalmente lo que dijiste, ¿no? Hacer algo tradicional un poco más sexy, un poco más atractivo y hablar y ver cómo podemos hablar de logística y de distribución, que es algo que hoy vivimos todos los días, o sea, todos los días lo experimentamos desde última milla hasta importar cosas de China. Nuestra vida se vive a partir de mover cosas de un punto A a un punto B, ¿no? Y es muy importante para nosotros, entonces creo que lo han hecho bastante bien. Tenemos una pregunta del público que quiero saber si alguno de ustedes quiere empezar o lo hacemos la opinión de los tres, porque me parece muy relevante a lo que estamos hablando. Estamos hablando de construir marca y hemos hablado mucho de medios y hemos hablado mucho de tecnología y de segmentación, ¿no? Y cuando hacemos marketing a veces creemos que utilizamos estos medios y esta tecnología, esta segmentación para hablar de nosotros mismos, para hablar de nuestras marcas, ¿no? Lo que yo quiero decir, qué vendo, qué hago yo, a qué me dedico, pero también el mundo hoy se mueve por el trending topic, por la coyuntura, por lo que está pasando en todo el mundo. Y hoy tú podrías haber tenido un lanzamiento importantísimo planeado para el día de hoy y de pronto estalla una guerra entre Israel y Palestina y se acabó tu conversación, ¿no? Nadie va a voltear a ver lo que tú estabas haciendo porque hay un trending tópico, un tema importante. La pregunta que nos hacen, y me parece muy provocativa y linda, es ¿cómo ustedes están haciendo la aproximación hacia lo que llamamos inclusive marketing, ¿no? O subirse y participar en movimientos sociales sin caer en este oportunismo de me estoy subiendo a la ola o me estoy subiendo al tren. ¿Alguien que quiera empezar o los elijo voluntariamente a fuerzas? No es cierto. ¿Alguien tiene una opinión en la punta de la lengua? Venga, Sí, Vania. gracias. Bueno, la verdad es que yo tengo la fortuna de trabajar en una gran empresa que tiene muchos años invirtiendo esto. Sin embargo, esto te da la oportunidad de poder justo participar en este tipo de proyectos, ¿no? Con una visión muchísimo más amplia y dada la misión de Microsoft de es empoderar a todos y cada una de las personas en este planeta para hacer más. No nada más es, por supuesto, un tema de tecnología para B2B, ¿no? Tenemos proyectos súper interesantes e inversiones importantes donde lo que buscamos es por medio de la tecnología tener un impacto social. Y les puedo tener diferentes proyectos donde, y ejemplos, justo hablando de la inteligencia artificial, les pongo uno muy claro que en lo personal me encanta, que es el tema de la retinopatía infantil. Y es un ejemplo muy básico que todos podemos entender, donde hoy podemos salvar a 8 de cada 10 niños que tienen la posibilidad de nacer con retinopatía infantil, que es un tipo de ceguera. Aquí lo importante es que si se detecta a tiempo antes de que nazca, se pueden tomar las medidas necesarias y evitarlo. ¿Cómo se hace? Se hace con millones y cantidad de fotografías que se detectaron, que cuando desafortunadamente los niños nacieron con esta enfermedad, lo que se hizo es tener toda esta data, identificar cuál es el patrón que identifica que estos niños con inteligencia artificial lo que ahora hacen es le toman una foto al bebé en la panza y lo comparan con este millón y millones de fotografías y dicen, esta tiene una propensidad de nacer. Y con eso se han salvado a miles y miles de niños. Y esto es un proyecto que se hizo aquí en México. Entonces, en realidad,
tenemos esos proyectos, la verdad es que a mí se me pone la piel chinita porque es una empresa, estoy en una empresa que no piensa nada más en esta venta de productos, sino siempre está invirtiendo y pensando en cómo tener un impacto social y sobre todo que aprovechemos la tecnología de hoy, que definitivamente creo que estamos en esta era también de cómo asegurarnos que ponemos un granito a nuestra niñez, a nuestro país, a nuestro mundo, y creo que con esos pequeños granitos que de manera personal la organización lo podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, les dejo un ejemplo que, insisto, me pone la piel chinita, pero organizaciones como Microsoft están muy al pendiente de estos proyectos y de este tipo de beneficios y con impacto social. Me encanta, Vania, esta perspectiva de que lo que nos obliga hoy en día como personas enfocadas en tomar decisiones de dónde se van a gastar los presupuestos de marketing y comunicación, que eso también tenga un simbolismo, ¿no? Esa decisión diga, lo gasto aquí o invierto acá no solo porque quiero vender más, sino porque quiero empujar algún tipo de mensaje o una iniciativa social o ser parte de ello. Coincido. Aldo, cuéntanos. Ya es todo un tema, no es trivial, porque justo menciona, debe de estar dentro de todo lo que es el paraguas de la marca, las comunicaciones, toda esta estrategia, ¿no? Entonces, de la perspectiva y la pregunta puntual que nos hacían es, sale un trending topic, entonces te subes, no te subes, y esa es una, o qué acciones tomas en consideración a tu marca específica o si le pega a distintas marcas, ¿no? Entonces, no es trivial. En el aspecto de si te subes o no, nuevamente están acá los equipos de community managers. Digo, hay equipos especiales que están en la estrategia de redes y también hay herramientas que te empiezan a dar ese sense de, oye, pues va a ser probable que sea trending topic o ya lo es, etc. Entonces se analiza y pues en consistencia validas qué se debe responder y cómo, ¿no? Normalmente te sumas cuando, y esto ya hablando más en contextos generales y ahí siguiendo mejores prácticas, cuando es afín a tu marca, no sé si me explico, con todo lo que implique, ¿no? Porque capaz que puedes tener la mejor de las intenciones, mal comunicado, y aunque sea afín, lo haces mal, ¿no? Entonces, uno es afín a los valores y la identidad de la marca, me subo y cómo me voy a subir. No es afín, pues mejor no le entres, pero si tienes pensado hacer algún tipo de inversión etc. que sabes que va a haber mar, pues lo ideal es frenar la inversión en ese momento, ¿no? Entonces, es un tema ahí de mucha sensibilidad, pues que se varía con los expertos, como mencioné, hay community managers, hay quienes pues dan el ejemplo de qué contenido, cómo se va a responder, y ayudan mucho también ahí las personas que están ligadas a la red de esa marca, etc., ¿no? Y ahí tampoco estoy inventando el hilo negro, las personas que suman, y acá saben que Ricardo es bastante activo en redes, entonces en muchos temas se suben, otros no, etc., pero también como Ricardo, pues hay otros pues personas en el grupo que están interactuando en estos ecosistemas y que pues nuevamente se cuida esa parte de qué cosas se dicen y cómo, y pues ligado a si es de la identidad de la marca o no. Sí, creo que ahí además, como bien dices, tienen un influencer principal en casa muy fuerte que empieza a llevar como la voz general del grupo, ¿no? Hacia diferentes lados y que se puede dar, hay muchas licencias increíbles, yo creo, que puede hacer como vocero de la marca y que le permiten navegar en muchos de estos temas, porque al final del día se convierte en un líder de opinión. Cristi, de su lado, ¿cómo están Me encantó lo que navegando? me encantó lo que mencionó Aldo, que si es afín a tu marca y a tus valores. O sea, si nosotros lo hacemos internamente, externamente lo vamos a representar. Entonces, yo creo que el inclusive marketing externamente con la marca, más que nada, cuidamos el tono del contenido. O sea, procuramos como escribir con un lenguaje natural, todas las personas en vez de todos, o tratar de contrarrestar estereotipos a través de la representación. O sea, tener ejemplos y personas diversas en nuestros contenidos, considerar distintos feedbacks, tema de idiomas y regionalización. Los Mapwords está alrededor de 8 países, entonces las culturas son distintas. El español de México es distinto al español de Chile y sus preferencias, y aunque sean similares en algunos aspectos,
deben de probarse y más que nada adaptarse. Entonces, cuidamos mucho el tono. Y internamente en la empresa, la verdad que igual súper orgullosa de la empresa en donde trabajo, tenemos distintos talleres de inclusión, tenemos también programas ¿cómo se llama? De respeto, de responsabilidad social. Y bueno, eso de la responsabilidad social hemos estado metidos como muy en el ambiente, o con niños, o con animales. Entonces, como tenemos un reglamento para ver en qué podemos participar y qué no, y como dejar ese granito de arena, ¿verdad? Entonces, yo creo que también puede ser interno y externo. Me encanta. Vania, no sé si se quedó tu manita levantada o quieres decir algo más. Ah, se quedó levantada, perfecto. De todas maneras, quiero pasarte el micrófono porque ya llevas mucho tiempo callada y nos hicieron otra pregunta que también me parece interesante. Y me parece interesante hacértela a ti porque igual que como Cristi, ustedes manejan un negocio que centralmente, como dices, es más B2B a lo mejor, y no hay mucha información sobre B2B marketing allá afuera. Cuando uno es marketero B2B, como que no encuentra ni maestrías, ni cursos, ni nada por el estilo alrededor centrado de esto. Te enseñan en la carrera. Exacto, ni siquiera está en el plan de estudios a veces. Es como, B2B, no, eso es igual, no es igual y funciona muy diferente. Pero nos hacen una pregunta alrededor sobre el influencer marketing y cuál es su opinión, su perspectiva sobre cómo se está utilizando ese influencer marketing y sobre todo si tienen algún consejo de cómo utilizarlo mejor o cómo saber que no se está gastando el dinero a lo tonto. Creo que ya hemos platicado mucho sobre el tema pues, de la data, pero me encantaría saber si tienen alguna otra perspectiva y empezar contigo, Ania. Muchas gracias. Yo te diría que creo que hoy no lo podemos dejar a un lado. O sea, finalmente todos estos influencers los tenemos en lo que hoy es tendencia también, que son, ¿no? Todas las redes sociales, todos estos temas de TikTok y todas estas nuevas plataformas que están muy fuertes y que van también un paso más adelante. Y yo te diría mucho más importante con esta generación a la que queremos llegar. O sea, yo te diría, uno tiene que ser a la generación a la que queremos llegar, con los valores de la marca y que logre transmitir lo que queremos transmitirle a este público. Yo creo que hoy se están volviendo también una fuerte tendencia en el área de marketing. Sin embargo, creo que tiene que ser algo muy cuidadosa y una estrategia muy estudiada, porque tampoco es fácil, ¿no? Y hemos visto diferentes ejemplos que a veces pueden estar muy en tendencia, muy arriba, muy hot, y de repente, híjole, pueden también tumbar una marca, ¿no? Entonces, yo te diría, es algo que tenemos que considerar, pero considerarlo con cautela, muy pensado y con una estrategia muy claro y que se alineen esos 3 puntos de la comunicación, que tengan los mismos valores de tu marca y claridad en el mensaje que queremos mandar a esa audiencia específica. Se alinea mucho. Al final del día los influencers son como personas medio, ¿no? O sea, son un medio de comunicación y estamos invirtiendo en la audiencia cautiva que tienen. Entonces, esta alineación de la que hablas, oye, si se alinean los valores al mensaje, a la audiencia de tu marca, es importantísima. Aldo, ¿cuál es tu perspectiva alrededor de eso? Porque tú también estás cerca del asunto. Sí, suman sin duda y la verdad que ayuda mucho la segmentación porque no es la misma penetración o ciertos influencers a cierto target, sobre todo hablando de grupos de edades y yéndonos por la segmentación plana generacional, ¿no? Justo estaba leyendo uno de los papers que nos circulan de innovación acá en el grupo semanalmente y la intención de compra, aún más, clientes que tienen influencers hablando, por ejemplo, de un TikTok, sobre todo, donde hay un poquito más de contenido, y gente que termina la compra dado la recomendación de un influencer, pues en ciertos segmentos llega a ser del 15-20%, entonces es muy alto, ¿no? Entonces, ya que tomas esos datos en consideración, pues sí, o sea, dependiendo como sea, qué producto va a hacer el influencer X o Y, pues sí, y que esté alineado nuevamente a los temas de marca y meterlo al performance, porque al final esas son las bondades que te dan. Entonces, sin duda, suman, complementan y en algunos segmentos, productos, ojo, segmentos de edades y ciertos productos, pues sin duda son un boost en el retorno de inversión y en las ventas o incluso hasta tráfico, ¿no? En temas de funnel.
Entonces, tienen que estar en tu mix forzosamente. No, hoy en día son difíciles de evitar, aunque no sé si quisiésemos evitarlo, ¿no? Es parte de una evolución natural. Cristi, ¿tú qué piensas? A ver, yo pienso que no están peleados, la verdad. En nuestro caso es un poco difícil porque estamos hablando de mover contenedores. Yo creo que lo hemos manejado de una manera un poco distinta. Como influencer en sí, la verdad que Alfonso ha trabajado muchísimo toda su marca personal. Entonces, quieras o no, publica algo y me suben las impresiones, los clics, visitas, etcétera. Igual que Max en Uruguay, allá también ha crecido mucho su marca personal. Entonces, para nosotros ellos son como los influencers internos y muchos de los Nowporters, así le llamamos a los colaboradores, también al momento de hablar de nosotros, creamos esa influencia. Y yo quiero meter aquí algo de los casos de éxito que tenemos. Grabamos como testimoniales y hay veces que les decimos a un cliente que, oye, cuéntanos cómo te hizo sentir trabajar con Nowports, qué te gustó o qué te solucionamos, compártelo. Y quieras o no, no nos fijamos tanto en los followers. O sea, si a ti te dice una marca conocida, el director de tal empresa, cómo se sintió trabajar con nosotros o qué les solucionamos, creo que influye mucho en ciertos tomadores de decisiones. Y estás en el mismo ambiente, entonces así lo usamos más que nada en Outwards, pero no está peleado como los influencers en el B2B, la verdad. Excelente. Sí es un reto distinto, pero me llama mucho la atención un tema que estabas diciendo y estaba haciendo mi nota sobre cómo también entender esta perspectiva que no solamente puedes contratar influencers, sino crear influencers, ¿no? Empezar por la marca personal de las personas que trabajan detrás de los proyectos, detrás de la marca, convertirles en embajadores, hacer creadores de contenido. El otro día yo estaba justo en un congreso similar y uno de los panelistas hablaba de cómo esa estrategia de entrenar como creadores de contenido y habilitarlos con herramientas de inteligencia artificial a sus propios empleados les había derivado en un crecimiento, como decías tú hace ratito, de LinkedIn. Es espectacular, ¿no? Porque todos sus colaboradores o varios de sus colaboradores estaban empezando a crear contenido y las mismas empresas les decían, hazlo, crece tu marca personal, tomo el riesgo de que el crecer tu marca personal ahora quieras ser influencer, ¿no? Y no quieras dejar el empleo aquí, que es uno de los riesgos que de pronto dicen algunas compañías, pero sé que vas a ser un embajador de mi marca y del producto que estamos haciendo. Entonces, me parece increíble. Cristi, te regreso la palabra porque estamos hablando del mismo y te voy contigo, Vania. Regresando tantito, algo que también hacemos es que tenemos un blog. Y, a ver, es muy tardado hacer como blogs diarios o semanales, más que nada para dar de contenido. Y le damos la oportunidad incluso a los colaboradores a que ellos puedan crear su propio blog. Y obviamente les beneficia en crecer su marca personal, nos beneficia a Nowports en cuanto a tener más contenido, en posicionamiento y más que nada en ser los expertos en logística. O sea, que la gente nos vea como ustedes son los expertos en logística y creo que es una manera muy buena como de tener esos influencers internos. Completamente, Vania. Y bueno, yo platicarles que justo lo que hago y parte de mi estrategia de marketing y que puedo medir incluso el impacto que tengo por esos embajadores internos, LinkedIn me da la oportunidad de decir, oye, tenemos publicaciones que están haciendo tus empleados, esto significa tanta inversión en publicidades en LinkedIn. Entonces, para mí es una de las estrategias de marketing que tengo con los empleados que, como bien lo dijeron, se vuelven embajadores. En mi caso, tengo una estrategia definida donde yo creo el contenido, les hago el contenido que ellos pueden curar definitivamente, pero esta es una estrategia de ganar-ganar, donde definitivamente a mí me da ese marketing con mi público, con mis clientes, pero al mismo tiempo a ellos los vuelve como expertos en la materia. Entonces, esa ha sido la estrategia que tenemos internamente y a ellos les gusta, ¿no? Y ya han visto que también tienen un beneficio al estar publicando porque también pueden contactar nuevos clientes, pueden ir también, lo dijo muy importante,
Cristi, este marketing de boca en boca con casos de referencia, cómo lo uso. O sea, se vuelve toda una estrategia que incluso no siempre implica el que tengamos que invertir más en dinero. Puede ser una inversión de tiempo en que podamos tener a los que desarrollan contenido, hacer estos blogs, hacer estos contenidos y que el marketing pueda tener un mejor reach sin tener que estar invirtiendo en medios de publicidad o en algún otro punto, ¿no? Me parece increíble justo esta combinación de visiones de lo importante que es también invertir en el earned media, ¿no? Y en este marketing, estos medios ganados en esta época, y se hace a través de pues, dar valor a las audiencias, darles buen contenido, darles cosas con interés, y eso nos deviene en que esas audiencias o estas personas hablen de nosotros de manera gratuita, de manera voluntaria, porque recibieron este altísimo valor. Tenemos unos minutos más. Aldo, no sé si tú querías comentar algo alrededor de este tema, o porque si no, hay un último punto Último que punto, tenemos. que vamos. No, ya. Vamos a ese último punto entonces ya para cerrar, y con eso nos vamos caminando hacia el cierre porque nos quedan un par de minutitos. ¿Qué pasa un poco con el tema? Hemos hablado mucho del tema online, muchísimo, ¿no? Digital, data, bla, bla. Tocamos un poquito el tema de construcción de marca, pero también post pandemia nos dimos cuenta que las personas también querían vivir cosas en físico, en presencial, que las experiencias comenzaron también a ser relevantes, y decir, las marcas queremos ser facilitadores de experiencias, que el contenido también se entrega a través de experiencias, sobre todo de ellas físicas. Entonces quisiera saber, como último punto, ¿cómo contemplan esas experiencias físicas dentro de sus planes de marketing en este momento? Y empiezo contigo, Aldo. Pues la verdad que no, vuelvo al tema ahí de la simbiosis, pasa un poco aquí como la data, y lo que hizo la pandemia fue este catalizador del tema digital, pero la realidad es que también buscamos mucho la interacción física y tampoco son excluyentes. Entonces complementan sin duda, más en negocios que pues tienen interacción, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el retail y lo puedo hacer en línea, pero hay mucha actividad en piso. Entonces, la idea es cerrar ese ciclo omnicanal, porque también ahí te ayuda mucho. Y siempre que me preguntan esto, una vez estaba leyendo un libro por ahí de CRM de Springfield, me encanta porque ya saben que también a los gringos les encanta medir todo, ¿no? Entonces, de encuestas que hacen, pues generales, veían un ciclo le decían el customer, el omnichannel customer, ¿no? Entonces, ¿qué es este omnichannel customer? Y muchos de acá somos omnichannel, haces mucha investigación, etc. en digital, y te gusta cerrar en físico, ¿no? Hay quienes son mucho más tirados a lo digital, etc. Pero aquí el dato que daban, y es el que me encanta, es que el customer que es omnichannel son los de mayor ticket y los que más están conviviendo y cerrando compras tanto en lo digital como en el retail. Y la que te pones a verlo y es lo mismo, ¿no? O sea, por ahí, yo me compré un Kindle y dije que no iba a comprar libros, y lo sigues haciendo. Y lo mismo pasa, ¿no? No es que estén peleados, se complementan, pero que sean consistentes, ¿no? Increíble. Muchas gracias, Aldo, y gracias por toda la sabiduría que nos has compartido durante esta hora. Vania, igual, preguntas sobre experiencias y saber un poquito tus closing remarks. Gracias. Mira, yo creo que además estamos en la cultura latinoamericana, nos gusta mucho el tema, ¿no? De la convivencia, de lo físico. Creo que también es un tema cultural, ¿no? Yo lo vivo, y cuando regresamos de la pandemia hicimos el primer evento, bueno, tuve full, ¿no? Los primeros eventos, la gente estaba sumamente emocionada de regresar, porque creo que uno, como seres humanos, y más la cultura. Yo creo que también depende de qué vendes, cuál es el proceso y el journey de venta que tienes, porque coincido también con Aldo. O sea, en mi caso tenemos ciertos segmentos del negocio donde la venta y el account manager vende de manera digital, ¿no? Es decir, de acuerdo a un segmento, las ventas todas son de manera presencial. Entonces,
no son todas las cuentas, hay algunas cuentas que sí requieren a todo el equipo de manera presencial en la oficina del cliente. Entonces, yo creo que también es parte de este entendimiento del cliente, no nada más en el aspecto de marketing, sino en todo el journey de compra, identificar cuáles son las cuentas que sí podemos hacer, lo que no, o como bien dijeron, a lo mejor para el cierre sí tenemos que estar presencial. En mi caso, ya hasta las demos las hago de manera virtual, entonces nos estamos adaptando a este nuevo modelo. Definitivamente mi producto, que es tecnología, se presta muchísimo y está hecho justo para eso, ¿no? Pero creo que siempre nos va a encantar mucho la convivencia y lo que estamos haciendo es que ya no hacemos cosas tan masivas, entonces ya hacemos como mucho más en una comunidad y un target muy específico para tener este tipo de más de relacionamiento, ¿no? Y bueno, pues cierro con que el marketing siempre ha evolucionado. Creo que, insisto, me encanta que el marketing se ha vuelto ya un área más estratégica y es un área que está involucrada en el negocio, ¿no? Seguimos muy actualizándonos, muy en temas de tendencia, mucho conociendo ya más a lo que son nuestros clientes, el journey, cómo aseguramos que tenemos un retorno de inversión. Entonces, siempre nos toca, creo que somos el área que más nos toca estar más a la tendencia y estarnos actualizando en todos sentidos. Muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir con mis colegas, ha sido un gusto. Gracias, Vania. Cristi, ahora sí que mándanos al cierre. Excelente, ya para cerrar, como últimos puntos a agregar, la verdad que a nosotros nos encanta también conocer a los clientes en persona. O sea, si podemos como visitarlos, conectar con ellos, realizar algún meetup, que es un evento chiquito, con nuestros top clients, hablarles un poquito de Nowports, qué es lo que están buscando, qué no. También la tecnología, o sea, nosotros que somos digitales, la tecnología es nueva en todo lo de la industria logística. Entonces, como que ir un poco mezclando las dos partes del offline y lo online, la verdad que nos ha ayudado muchísimo. Y bueno, también para cerrar, creo que hay muchos caminos para un marketing exitoso. O sea, hay que probar diferentes acercamientos donde se encuentren tus usuarios. Y bueno, es una de las carreras que más cambia. Entonces, actualizarse con tendencias, tecnología, moda, entre otras cosas, va a llegar como a tener ese marketing exitoso. Excelente, pues Cristi, Vania, Aldo, muchísimas gracias por el tiempo y por compartir todos estos insights. Y Franco, te regreso la palabra para continuar con esto, con el Neuron Business Media.